Bueno, después de 11 días desde los terremotos del 24 de junio, nos hemos ido enterando del cómo hasta se habían robado durante los últimos años equipos de sismografía que Funvisis utiliza para alertas tempranas de movimientos telúricos de gran magnitud. Todo esto suma a las responsabilidades de lo ocurrido, más allá, obviamente, de los embates de la propia naturaleza. Suma, por ejemplo, al hecho de que desatendieron el informe después de los deslaves de Vargas en 1999, también en el estado Miranda, por allá, por el Guapo. Recuerdo haber estado por todas esas zonas. Se desatendió lo que había advertido y lo que había recomendado hacer el ingeniero Carlos Genatios, como se obstruyó el hacer caso al informe de los científicos especialistas en la materia de origen japonés que hablaron de las vulnerabilidades sísmicas en Caracas y en La Guaira. Bueno, todo era un negocio. Negocios para otorgar permisos para reedificar en las zonas que habían quedado resentidas sobre territorios no aptos. Allá en Los Corales, allá en Caribe, allá en Caraballeda, allá en Tanaguarenas. Pero también luego todo un negocio para construir, oigan, con la calidad del malvado que no le importa dejar a un ser humano metido en una trampa mortal. Porque fue una trampa mortal lo que al fin del día estamos interpretando, y es una trampa mortal lo que al fin del día estamos interpretando, hizo este régimen durante más de 2 décadas con la ahora muy triste y fatídicamente célebre Misión Vivienda Venezuela. Y lo digo incluso anteponiendo a las más recientes tironadas de propaganda de plataformas como Cuarto Rojo y cosas como La Iguana y cosas por el estilo, en la que ponen una gente diciendo, no, esperen un momento, nadie puede estar diciendo que la utilización de yesca, es decir, de anime, es suficiente para decir que las construcciones eran de mala calidad. Bueno, ni estúpidos que fuéramos, nosotros sabemos que el anime se usa, es uno de, digamos, modelos constructivos que se usa en distintas partes del mundo, pero no es que se use en el modo como lo usaron para la Misión Vivienda Venezuela. Vamos, y me acompañas en esto, por favor, a dar lectura a uno de los tantos asuntos que se aproximan a la mala construcción, amén de los testimonios de rescatistas que fueron suficientemente impactantes, luego de la expertise que tienen evaluando estructuras a los sitios de desastres a los cuales acudieron a buscar gente. Rescatistas de distintos orígenes, ¿no? Esto es de Infobae. Lo construyeron todo mal. El enojo de los venezolanos con el gobierno por las viviendas públicas que colapsaron por los sismos. Leo para ustedes. Las altas torres que se elevan entre las montañas y el mar eran una declaración deliberada, construidas por el presidente socialista de Venezuela, Hugo Chávez, como una promesa de dar vivienda digna a los pobres. Pero ahora, mientras los habitantes rebuscan entre los escombros de los edificios luego de un doblete de terremotos, muchos han dirigido su enojo hacia el gobierno y lo han acusado de construir apartamentos de mala calidad para obtener beneficios políticos. Pero no solamente beneficios políticos. Hay que ver los presupuestos que se aprobaron. Como ya les voy a hablar más adelante del caso de Jacqueline Farías, porque Delcy Rodríguez la nombró, qué rimbombancia la de los cínicos autoritarios, ¿no? Como respuesta a la catástrofe, creo la misión, gran misión, Venezuela renace. Y se trae nada más y nada menos que esta tipa que se espatilló porque los desapareció, porque el trabajo no lo hizo, más de 103 millones de dólares para el saneamiento del Guaire. Ahora aquí la va a poner al frente de flujos de dinero que según la ONU podrían estar bordeando los 30.000 millones de dólares. Bueno, habló 37.000 millones de dólares. Dios mío, Zamuro cuidando carne. Cierro el paréntesis, eso lo voy a abordar más adelante. Sigo con este tema.
Cuando los terremotos azotaron la costa norte de Venezuela, el 24 de junio, las viviendas públicas en el estado de La Guaira, puerta de entrada a Caracas, la capital, se convirtieron en algunas de las concentraciones más densas de muertes. Algunos de los gigantescos edificios donde vivían miles de personas se derrumbaron y dejaron valles de polvo y destrucción. Las casas adosadas de un extenso desarrollo habitacional que lleva el nombre de Chávez se desmoronaron como casas de juguete y algunas hasta se incendiaron. Y es verdad que cayeron edificios que no estaban dentro de la obra pública, si es que a eso se le va a llamar obra pública a la Misión Vivienda Venezuela, y el antro de corruptelas criminales que está detrás de ese expediente. Pero sobre los privados hay que ir tras el otorgamiento, por ejemplo, de los permisos de reconstrucción después de lo ocurrido en 1999. ¿Cómo permitieron reedificar tanto, con tanto peso, en tan terrible suelo? ¿Cuánto costó la licencia? ¿Cuánto costó el permiso? ¿Quién se lucró de ello? Autoridades únicas de Vargas para la reconstrucción. Pongan sus bardas en remojo, ¿no? Porque por aquí van a empezar a pasar en procesión. ¿Qué digo yo? Responsables, culpables de miles de muertes. Mire, voy al otro material. Ustedes saben que hay mucha gente, tras conocer qué pasó realmente con la calidad de las viviendas, y hay mucha gente generando contenidos informativos noticiosos, aún peleando contra la censura y aún teniendo que cargar con que se nos llame miserables por darle voz a quien voz debe tener, que es el pueblo que vive en carne propia lo que ha ocurrido. Mi colega periodista Carla Angola y mi colega periodista Broderick Serpa han estado haciendo una serie de lives también. Y al cierre de la semana pasada estuvieron hablando con un arquitecto que formó parte de la Misión Vivienda Venezuela en el estado Zulia. Una señora llamada Emily Salvatore publica haciendo reacción, que es un modo de publicar y de hacer contenidos también. Así como que alguien grabe este pedazo de programa y luego hace su propio programa y me coloca a mí mientras yo voy hablando, entonces ella va diciendo, ahí Miguel Ángel está diciendo algo que no es verdad, o ahí Miguel Ángel está diciendo algo que sí, y tal. Eso se llama hacer reacción, contenidos de reacción. Emily Salvatore hace contenido de reacción y nos presenta este extracto de la conversación entre Carla, Broderick, ahí está el general Antonio Rivero también, y quien está en la esquinita de la izquierda abajo dice cosas extremadamente serias, importantes, preocupantes, pero verdades del tamaño de una catedral. Escuchen con atención. Vamos a matar a un montón de gente. Nosotros sabíamos esto y no hicimos nada. La chica que habla es arquitecta, trabajó en la Gran Misión Vivienda, en ese momento era una mandada, pero es arquitecta. Y esto fue anoche en el programa de Carla Angola, que ella decidió dar esta declaración, que yo más bien considero una confesión de delito. Es muy importante. Escúchenlo, compártanlo, porque es muy importante, porque todavía en los edificios de Misión Vivienda del país vive gente. Y esa gente hoy corre peligro. Más allá de la tendencia política, porque no estamos aquí para decirle el mal a nadie, la muerte a nadie, que ya estamos viviendo una tragedia enorme. Hay gente que está corriendo un riesgo muy arrecho. Preocupada de tu seguridad, ¿ok? Mira, no me importa. Yo trabajé con Misión Vivienda en el Zulia, con el general Reverol, corrupto desgraciado, que obligaba a la gente que participaba en Misión Vivienda a vender las tabillas, a vender el acero de refuerzo, pasarla por Colombia, porque el gobierno lo compraba subsidiado y se los daba a los contratistas. Y la forma de pago a los contratistas que participaban en Misión Vivienda era revendiendo el acero en la frontera de Colombia y Brasil. Cuando yo trabajé en Misión Vivienda con Corpo Zulia, al ingeniero con el que yo trabajaba lo botaron porque no se prestó para vender el acero. Mira, ahí se vendía hasta la pintura, se vendía absolutamente todo.
y quien no colaboraba estaba fuera. Pero no es lo mismo que lo digamos los civiles normales, que sabemos de qué va esta gente, a que lo diga uno de los arquitectos que participó en esa construcción. Esto es un delito, esto es una confesión de delito, es sumamente grave, es sumamente alarmante. Al ingeniero con el que yo trabajé hasta lo querían acusar de corrupción. Trabajé con un coronel de apellido Pirela también, que también era exactamente lo mismo. Además que la presión para entregar las casas, ellos querían que uno construyera una casa en 3 días. En 3 días el concreto no se fragua, no se curaba. Las personas que nos inspeccionaban a nosotros era gente de pueblo, que no tenía la formación ni la capacidad de decir si las cosas se estaban haciendo bien o se estaban haciendo mal. Era simplemente gente que estaba conectada y que los apoyaba a ellos, y ellos eran nuestros supervisores. Fue el nivel de corrupción más grande que yo he visto en mi vida. Esto de que estaban diciendo del anime que va en las vigas y el concreto, eso se usa, sí se usa para aliviar el concreto, para hacerlo menos pesado. Yo soy arquitecto, por cierto. Y eso es un sistema constructivo. Uno lo usa para aliviar el peso en las edificaciones. Lo que pasa es que yo vi un video donde ahí no había acero, ahí no había nada, no tenía nada adentro. Claro, dicen, ¿quién aprueba eso? Nosotros no tenemos una cultura donde hay un ente que aprueba nada. Ahí quien aprobaba eran los generales, que ni formación técnica tenían. Simplemente decían, aquí hay que construir esta casa, y se construía sin ningún permiso, sin ninguna evaluación, sin absolutamente nada. Hay otro video que yo vi donde están, no sé cómo se llaman en español, pero en inglés se llaman metal studs, que son palitos de metal, ¿ok? Que sí se pueden usar como paredes exteriores, tú los puedes usar. Y eso que dicen que es goma espuma es un aislamiento térmico, que también es permitido. Acá en Estados Unidos se construye así muy a menudo, pero esas paredes no son de cargas ni absolutamente nada. Pero, por ejemplo, para resistir zonas de sismo, eso tiene que estar atachado de una manera que el sistema constructivo venezolano no sabe, porque no es nuestra manera de construir. Nosotros no construimos con metal studs. Cuando este rescatista dice que era como anime, que se le deshacían las manos y que el hormigón no era el grosor, sino la mala calidad del hormigón, ¿Eso tiene sentido para ti? Tiene sentido. De hecho, cuando tú estás haciendo una construcción, hay un test que se llama el cono de Abraham, que es un test específico que tú ahí ves ciertas cosas de propiedades del concreto. Es uno de las pruebas que se le hacen al concreto. Además, que la compañía que se supone que vacía el concreto te tiene que dar unos cilindros, y esos cilindros tú los testeas para ver si en verdad el concreto resiste lo que se supone que tiene que resistir. En Misión Vivienda nosotros nunca tuvimos eso. Esos conos nunca existieron. Yo nunca vi una prueba de cono de Abraham cuando estábamos vaciando las casas y las fundaciones en el Zulia. Los cilindros no existieron jamás. Los cilindros que se supone que te tienen que dar 3, 4, 7 cilindros para tú probarlos y ver si de verdad el contratista te está dando el concreto que tú estás especificando para la construcción, esos cilindros no se vieron jamás. El curado del concreto tampoco se daba porque ellos querían que las casas se entregaran en menos de una semana. Cuando tú dices que vendían las cabillas, vendían la pintura, eso quiere decir que el material que llegaba y se supone se debía destinar a las casas de la Misión Vivienda, ellos agarraban y vendían lo que tenían que invertir en la casa, que utilizaban, lo sustituían por un material más barato. Es decir, ¿cómo funcionaba esto? Se aprovechaban del material y lo revendían, y luego allí ponían ¿qué? Exactamente esto que tú nos dices que son casas de galletas. Ponían menos de lo que se necesitaba. Es que también era la forma en que le pagaban al contratista. Le decían, mira, tú necesitas una gandola de cabilla, te mando 2 y tú la revendes y ahí ese es tu pago, porque muchas cosas salían del bolsillo del que construía, y cuando sometían la forma de pago le decían que te pago con un camión, véndelo, porque en ese momento el acero estaba controlado. ¿Tiene sentido entonces que estas edificaciones tan altas, que se supone que en un sismo no tendrían, que son las que menos probabilidades tienen de caer, caen aquí justo por la confección de esa estructura? Claro, sí, totalmente. Ahí es que me da mucha rabia porque nosotros sabíamos esto y no hicimos nada. Ahí había mucha gente ni siquiera tenía un grado, no eran ni técnicos, y eran los que estaban construyendo casas. Entonces no es el sistema, Mucha rabia, ¿verdad? Mucho resentimiento, no, remordimiento es lo que digo yo. Mucha rabia, mucho remordimiento. Habla públicamente. Carla le decía que tomaba en cuenta Carla la necesidad de provisión de seguridad para ella, que está fuera del país, obviamente. Y ella decía, no me importa, y en varias oportunidades, venga por aquí, por la 2, estalló en llanto, porque claro, ¿saben qué? La culpa pesa, el remordimiento corroe por dentro. Yo creo que esta arquitecto debería prestar más información de todo lo que conoció sucedía alrededor de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ahí hablo de un coronel Pirela, habló del general Reverol, obviamente Néstor Reverol, y habló del cómo
hacían las cosas sabiendo que estaban tan torcidas. Ahora que ve las consecuencias medidas en muertes, duele, duele y duele. Con que le dé rabia, lo lamento mucho, por más que la vea sufriendo, señora arquitecta, no es suficiente. Tiene que aportar más, porque esas vidas son vidas de seres humanos. Y bien hizo en recordar esa misma arquitecta que aún hay centenares de miles de ocupantes en las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Saben qué? Están igual en una trampa mortal. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso estaremos hablando con nuestro invitado Henry Alviares, coordinador nacional de organización, organizador del voluntariado, organizador también de ayudas humanitarias por parte de Vente Venezuela, y es mucho lo que tenemos que hablar con él. Ya venimos. Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde 2 y hasta 3 años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Y sonríe, que la vida es bella.